¿Por qué necesitamos utilizar un software de gestión de mantenimiento? En este vídeo vamos a intentar dar la respuesta a esta compleja pregunta. La respuesta no es fácil darla porque en realidad la pregunta no es por qué necesitamos un software de mantenimiento. La pregunta es para qué necesitamos un software de mantenimiento. ¿Qué buscamos cuando utilizamos un software de mantenimiento? Pues básicamente necesitamos algunas o todas de las cosas que voy a describir a continuación. En primer lugar, porque tenemos que hacer una gestión del futuro. Es decir, tenemos que ver qué es lo que va a suceder en el futuro y tenemos que armarnos para hacer frente a ese futuro. Eso quiere decir que vamos a tener que conocer qué mantenimiento programado es el que vamos a necesitar en nuestra instalación, un mantenimiento programado antes de que suceda la avería o después de que suceda la avería, algo que vamos a llamar mantenimiento preventivo programado o correctivo programado. Es decir, ¿para qué? Para planificarnos. Es decir, necesitamos saber y necesitamos conocer con antelación qué trabajo vamos a hacer para sacar el mejor partido a los recursos que tenemos, sobre todo a nuestro personal, poder organizar nuestro personal, pero también para poder darle respuesta a producción de cuándo tenemos que parar las máquinas, cuándo va a tener una máquina en servicio nuevamente, cuándo va a poder comprometerse con sus clientes finales para producir las piezas o los elementos o los servicios que necesite. Entonces, ¿qué ocurre si tenemos tan solo 2 o 3 elementos? Pues que todo eso lo podemos llevar en la cabeza. Pero ¿qué ocurre si la cosa se empieza a complicar un poco más y empezamos a tener muchos clientes a los que tenemos que darles determinados servicios, y tenemos muchos equipos, y tenemos muchos sistemas o subsistemas? Es decir, tenemos un árbol jerárquico complejo, que todo eso ya no va a ser fácil que lo podamos hacer de cabeza o que lo podamos hacer con alguna herramienta sencilla como un Excel o hojas o carpetas o algo así. Pero tan importante como gestionar el futuro es conocer el pasado. Es decir, necesitamos un software de mantenimiento cuando queremos saber qué es lo que nos ha ocurrido en la instalación. Queremos saber en qué ha estado trabajando nuestro personal, queremos saber qué máquinas, cuándo se sustituyeron determinados elementos en determinadas máquinas, qué cosas nos pasaron en determinadas máquinas. Queremos conocer la historia de esas máquinas por muchas razones, incluso por razones legales, porque tenemos que aportarle, no sé, a un inspector o a alguien que nos está pidiendo cuando hemos hecho determinada intervención o determinada revisión a la que estamos obligados, o para comprobar si determinadas intervenciones se han realizado o no. Así que fijaros que ya hay dos razones muy poderosas para utilizar algún sistema de control o de registro de mantenimiento. Tenemos que conocer el futuro y prepararnos para él y planificar el futuro, ya sea desde el punto de vista correctivo como desde el punto de vista preventivo, y también necesitamos conocer qué hemos hecho. Si todo eso es sencillo, si tenemos pocas órdenes de trabajo, poco personal, pocos equipos, todo eso lo podemos llevar en la cabeza. Podemos utilizar una pequeña base de datos que nosotros mismos nos construimos, podemos utilizar fichas, podemos utilizar elementos muy rudimentarios. Pero cuando la cosa se empieza a complicar, empezamos a tener mucho personal, empezamos a tener muchas intervenciones, necesitamos tener el control de muchas cosas, ya todo eso probablemente no podamos llevarlo de cabeza, pero hoy en día tenemos herramientas informáticas de sobra como para poder gestionar toda esa información de la forma más sencilla y de la forma más útil. En uno de estos trabajos, que es la organización y la preparación del mantenimiento programado, el software puede jugar un papel y puede ser una grandísima ayuda. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Puede ayudarnos a elaborar el plan de mantenimiento. Nosotros podemos cargar cosas que se hacen en equipos similares, y lo que puede hacer el software es, para nosotros, automáticamente, puede coger eso que se hace en equipos similares, adaptarlo y automáticamente, con muy poca intervención por nuestra parte, prepararnos un plan
de mantenimiento en el que nos podrá decir en un periodo muy largo qué es lo que nos va a ir correspondiendo hacer de acuerdo con esas intervenciones que podríamos, esas tareas de mantenimiento que nosotros tenemos proyectadas para equipos similares. Pues todavía hay una cosa más que hace un software de mantenimiento para nosotros, y nos permite analizar qué es lo que ha ocurrido, y a partir de ese análisis nos permite, alimentándole con los datos oportunos, nos permite gestionar esos datos, transformar esos datos y aportarnos información. Convertir datos en información. ¿Y para qué nos sirve la información? ¿Qué diferencia hay entre los datos y la información? Los datos no son más que recopilación de eventos, y la información lo que nos permite es analizar esos datos de una manera tal que nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, si nosotros llegamos, analizando lo que nos ha ocurrido, llegamos a la conclusión de que la mayor parte de las intervenciones se producen en 3 equipos, pues que a lo mejor la decisión que corresponde es sustituir esos equipos por otros que requieran muchas menos intervenciones. Nosotros podemos pensar, quizá de una manera errónea, que lo que necesitamos es incrementar nuestra plantilla de mantenimiento porque tenemos una carga de trabajo muy grande, pero a lo mejor de ese análisis lo que puede ocurrir es que nuestra plantilla de mantenimiento esté bien dimensionada, pero lo que no esté bien dimensionado sea la carga de trabajo, porque nuestra instalación nos está sometiendo a una carga de trabajo excesiva. El análisis de esos datos para convertirlos en información y para tomar decisiones es algo que puede hacer el software por nosotros. Pero claro, para eso hace falta que configuremos bien nuestro software para que nos permita aportarnos esa información. Esa información el software nos la devuelve en forma de indicadores. En inglés tenemos una palabra más bonita, más chula, más cool, que es KPIs, Key Performance Indicator, y que son una forma de procesar la información de manera que nos da unos resultados numéricos, unos números que nos dan esa información que necesitamos para tomar decisiones. La selección de esos indicadores es un factor clave, y es tan importante como seleccionar un software capaz de aportarnos esos números. Tenemos que saber cuáles son los números que necesitamos, cuáles son los indicadores que necesitamos calcular, y después pues, adquirir o desarrollar un software que nos permita calcular todo eso. En resumidas cuentas, ¿para qué necesitamos un software? Para 3 cosas. Para organizar nuestro futuro, para conocer nuestro pasado y para analizar ese pasado de forma que todos los datos que se pueden extraer de ese pasado sean procesados, convertidos en información y que podamos tomar decisiones. Eso, si son pocos datos, lo podemos hacer con herramientas manuales. Pero si empieza a acumularse el número de equipos, sistemas, personal, incidencias, órdenes de trabajo, hay un momento determinado en el que podemos caer en el descontrol porque no seremos capaces de gestionar adecuadamente toda esa información. Para eso necesitamos en ocasiones herramientas informáticas.